Hola a todos, bienvenidos al canal Cuenteando. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro El túnel de Ernesto Sábato. Ya estamos a casi nada de finalizar esta lectura. El día de hoy vamos a leer el capítulo 26, así que los invito también a que se unan a la otra playlist del libro Los Frágiles de Cécile Roumier. Esta lectura es un poco muy distinta a con la que iniciamos este canal, que es el libro El túnel. Sin embargo, aunque el libro va dirigido a un público juvenil, también nos podemos sentir identificados en algún momento, ya sea en nuestra niñez, juventud y demás, o también en este preciso momento, con ciertas actitudes o comportamientos o eventos que están en este momento pasando por el libro que está pasando el chico, ¿sí? Así que los invito a que vayan a escucharla y a verla y me cuenten qué tal les parece, ¿de acuerdo? Poco a poco voy trayendo lectura un poco más variada, puesto que obviamente a no todos les gusta el mismo género, pero esa es la idea, que haya de todo y pues que obviamente todos tengamos ese espacio en donde podamos ser escuchados. Así que los invito a que se pongan cómodos y cómodas, tráiganse un vasito de agua, té, café, vino solamente para los que son mayores de edad, recuerden. Y nada, vamos a empezar con esta lectura, ¿de acuerdo? Yo ya tengo acá mi agua, casi siempre se me seca la garganta o la boca, así que la tengo aquí a la mano. Así que vamos a empezar. Cuando nos levantamos de la mesa para caminar por el parque, vi que María se acercaba a nosotros, lo que confirmaba mi hipótesis. Había esperado ese momento para acercársenos, evitando la absurda conversación en la mesa. Cada vez que María se aproximaba a mí en medio de otras personas, yo pensaba, entre este ser maravilloso y yo hay un vínculo secreto. Y luego, cuando analizaba mis sentimientos, advertía que ella había empezado a serme indispensable, como alguien que uno encuentra en una isla desierta, para convertirse más tarde, una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado, en una especie de lujo que me enorgullecía. Y era en esa segunda fase de mi amor en que habían empezado a surgir mil dificultades. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre, acepta cualquier cosa, incondicionalmente, para luego, una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado a los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir y alegremente desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer como animales que hubieran huido asustados, y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta ese punto. No es difícil que en tales circunstancias asista a actos de ingratitud y desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María, y siento que en cierto modo estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó, momentáneamente, de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva debía haberme revelado que iba por mal camino, aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al ver a venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza, provocada por el recuerdo de la atroz escena en mi taller, de mi estúpida, cruel y hasta vulgar acusación de engañar a un ciego. Sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro, y encontrarme así en medio de esa gente y no poder arrojarme humildemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde
comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé con un malestar de ridículo una actitud que había tenido con ella unos días antes. En uno de esos arrebatos de desesperación le había dicho que algún día quería al atardecer mirar desde una colina las torres de San Gemignano. Me miró con fervor y me dijo: «¡Qué maravilloso, Juan Pablo!». Pero cuando le propuse que nos escapásemos, esa misma noche se espantó, su rostro se endureció y dijo sombríamente: «No tenemos derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado». Le pregunté qué quería decir con eso. Me respondió con acento aún más sombrío: «La felicidad está rodeada de dolor». La dejé bruscamente, sin saludarla. Más que nunca sentí que jamás llegaría a unirme con ella en forma total y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión, tan melancólicamente inacibles como el recuerdo de ciertos sueños o como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara, hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me preguntó si habría traído las manchas. «¿Qué manchas?», exclamé con rabia, sabiendo que malograba alguna complicada maniobra, aunque fuera un favor nuestro. «Las manchas que prometió mostrarme», insistió con tranquilidad absoluta. «Las manchas del puerto». La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente mi mirada, y por un 10º segundo sus ojos se hicieron blancos y parecieron decirme: «Compadéceme de todo esto». Querida María, cómo sufrí por ese instante de ruego y de humillación. La miré con ternura y le respondí: «Claro que las traje, las tengo en el dormitorio». «Tengo mucha ansiedad por verlas», dijo nuevamente con frialdad de antes. «Podemos verlas ahora mismo», comenté adivinando su idea. Temblé ante la posibilidad de que se nos uniera Mimi, pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. «Volvemos pronto», dijo. Y apenas pronunciadas me tomó el brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimi miró a Hunter. Bueno, chicos, esa fue la lectura del capítulo 26. ¿Qué puedo decir? Siento que al ser un capítulo medianamente corto, voy a quitar las gafas un momento, tuvo un momentico de lucidez, se le podría decir. Él, al reconocer un error de comportamiento que tuvo hacia María, se le atribuye y se le puede decir que tuvo conciencia. Tomó conciencia y asumió ese error. Sin embargo, no podemos evitar traer alusión que Juan Pablo es un hombre muy temperamental, manipulador y posesivo. Así que esos momentos de lucidez que él tenía realmente era porque posiblemente más adelante, todavía no lo sabremos, hasta la próxima lectura, va a pasar algo. Y ese algo no va a ser algo bueno. Puede ser una discusión, puede ser un forcejeo, porque recordemos que él tiene una mala actitud. Al ser una persona tan ensimismada, como que el hecho de que le fastidien los demás, el hecho de sentir que la existencia humana es una pesadez. O sea, somos casi básicamente a ojos de él como una escoria, como una plaga, como una más del montón. No podemos esperar que realmente él tenga una buena actitud hacia María, aunque a María
la tenga en otro término, no deja de tener ese comportamiento abusivo hacia ella. Y en esta oportunidad en donde por primera vez él reconoce que realmente la embarró, por decirlo de una manera coloquial, en el taller, fue bueno, pero como que, no sé si les pasa, pero como que sienten que cuando alguien reconoce algo, pero aún así no está 100% convencido, es decir, sube un escalón, pero baja dos. ¿Por qué? Por el comportamiento. En este momento, o sea, es que él es muy frío, o sea, yo todavía no logro entender, créame, no logro entender. Si a ti te gusta una persona y esa persona se comporta bien contigo, ¿cuál es la necesidad de tú tratar mal a esa persona que te gusta? O sea, es que no tiene sentido. Si tú te pones a pensarlo de una manera racional o racional, tú quedas como, o sea, sí te gusta, pero, o sea, y sí como dice un dicho, me lo dice mucho mi abuela, porque te quiero, te aporro, o sea, no. Como seres humanos tenemos un valor importante en este planeta, en este mundo, en este ser, como quieras llamarlo, en este plano. Sí, cada pequeño ser, hasta la hormiga más chiquita, hasta el animal más grande, somos importantes, ¿sí? Y como somos seres vivos, tenemos derecho a ser tratados con la misma delicadeza con la que tratamos, ¿sí? Pero no logro entender por qué hay personas, porque digo personas porque eso va de parte y parte, no solamente de hombres a mujeres, sino de mujeres a hombres. Tienen un comportamiento tan hostil hacia una persona que les gusta. También puede ser el caso, también claramente, no justifico, pero en algunos casos suele ser así, que dentro de la crianza o dentro de su núcleo familiar no tuvieron algún tipo de figura, de un cariño, eh, de alguna fraternidad, de alguna muestra de afecto o la delicadeza con la que hay que tratar a la otra persona. No con pincitas, no como ay novia, no, pero sí con delicadeza, con afecto. Y posiblemente ellos son solamente el reflejo o la consecuencia de una mala crianza o malas experiencias también a nivel del amor. Pero ¿qué pasa? Si repetimos esos patrones, es decir, si nos fue mal con una persona y seguimos repitiendo ese mismo patrón con otra, no vamos a salir. O sea, es como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Si ustedes se ponen a pensarlo de esa manera, es un círculo vicioso. Porque jamás van a llegar como a romper como es ese patrón y lo que van a hacer es causar daño, no solamente a ustedes, sino obviamente a esa otra persona. Entonces, cuando llegue el video, no, vamos bien de tiempo. Entonces, eso es algo que yo realmente no logro comprender, porque he visto muchas circunstancias, créanme, a diario, no veo noticias por asuntos personales, sin embargo, a diario, por redes sociales, del voz a voz, escuchan muchas situaciones en donde tanto mujeres como hombres, niños, incluso animales han sido violentados, no de manera, sino también física. Y en el caso, obviamente, psicológica, económica, pero todo eso es algo que realmente va mucho más allá, o sea, es algo que es mucho más profundo, no es solamente algo netamente superficial, no, son vacíos, yo considero, esa es mi opinión, son vacíos internos. Cuando tú tienes un vacío interno o una herida abierta que no ha sido sanada de manera hipotética, sino de manera física, pero que no ha sido sanada, es muy probable que tú te cierres a la idea de conocer a otras personas y si las conoces,
simplemente por una experiencia pasada, tú la sigues embarrando. O sea, sigues tratando a esa otra persona como te trataron a ti. ¿Por qué? Porque esa es a veces tu manera como de crear una coraza para evitar ser lastimados nuevamente. Sin embargo, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Que esa otra persona, con tus actitudes, con tu comportamiento, con tu forma de ser, con tus malos tratos, con tus palabras, muchas veces, y obviamente es lo que cualquier persona con 3 dedos de frente haría, y es alejarse. Muchas veces te lo va a avisar, en otras no. Sin embargo, en muchas de esas ocasiones es un vacío que tú cargas. Pero para que ese vacío o esa herida pueda cerrarse, es importante analizarse o tener como un autoanálisis, pero también hablarlo con una persona que sepa del tema, ¿sí? Como yo siempre se los digo, yo sé que parezco una Biblia diciendo siempre lo mismo, pero para todo, o sea, hay un personal capacitado que se formó, que leyó, que asistió, que, o sea, que indagó, que se profundizó en el tema, o sea, que se preparó para ese tipo de circunstancias como lo son los psicólogos, ¿sí? Es importante, últimamente le han dado una relevancia a la bueno, no a la psicología, pero sí a la terapia. Sin embargo, antes era un tabú y aún hay muchas personas que consideran que el hecho de ir al psicólogo es de locos. Y no, porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es la psicología y la otra cosa es la psiquiatría. Si bien pertenecen a la misma rama de la salud mental, pero son distintas ramas, ¿sí? O sea, son distintos casos. Dependiendo de la evaluación que a ti te hagan, pues así mismo vas a seguir en consulta de psicología o en consulta de psiquiatría. Pero de cualquier manera es importante asistir a terapia. Con esos profesionales son las únicas personas con las que nosotros nos podemos desahogar a plenitud y que ellos den no un diagnóstico, pero sí puedan dar una manera más razonal y empiecen a evaluar, porque ellos te empiezan a tejer una red. Yo me imagino al psicólogo como como una araña, tipo, tú estás contando algo y ellos empiezan a tejer una red. Es complicado porque ustedes no saben la naturaleza, o sea, la naturaleza del ser humano y su cerebro es demasiado complejo y es complejo, ¿sí? Entonces, el hecho que una persona te oriente en ese tipo de circunstancias es muy valioso. Sé que en algunas circunstancias nosotros como por miedo a ser juzgados no lo hablamos, nos quedamos callados, pero es importante hablar, expresarnos. Si tú te sientes en una situación y tú dices confío en fulanito o en fulanita, pero sabes que esa persona dentro de sus capacidades no puede hacer nada, lo puedes dialogar a modo de comentar, pero no esperes que esa persona te resuelva tu conflicto, tu circunstancia, porque suficiente tenemos con lidiar con nuestros propios demonios internos, con nuestra propia cruz, con nuestros propios líos, como para tener que lidiar con los de la otra persona. Pero eso solamente en el ámbito personal. En el psicólogo ya es muy distinto porque obviamente tú estás pagando. O alguien muy cercano a ti está pagando esa terapia. Pero son cosas muy distintas. Muchas veces lo que nosotros hacemos, que yo pienso que es algo muy erróneo y que yo empecé a cambiar, porque antes me pasaba muy seguido, créanme, vivía como, se los voy a comentar. Antes yo era una persona que siempre quería saber cómo están los demás, pero no me tomen a mal el tema, ¿cómo te ha ido? No, bien, ¿o qué pasa? Ah, no, que me comente. Pero yo quería saber, no a modo de chisme, sino la circunstancia por la que estaba pasando esa persona, a ver si yo la podía ayudar. Les pongo una situación hipotética.
que esa persona me cuente que ha tenido problemas familiares por cuestiones económicas, ya sea porque esa persona está desempleada o demás. Y yo lo que hacía era empezar a enviarle como ofertas laborales que me llegaban a mí o que veía por internet, por redes sociales, por demás, y empezar a compartírselas para que esa persona lo pudiera resolver. Sin embargo, ¿qué pasó? Que en muchas de esas ocasiones no me compete a mí ese tipo de cosas. O sea, yo me estaba haciendo cargo de algo de lo que a mí no me compete. Esa persona puede ser muy cercana a mí. Sin embargo, dentro de lo que está en mis capacidades, lo único que yo puedo hacer es apoyar a esa persona, estar presente, hacer acto de presencia, pero no resolverle la vida, no resolverle lo que esa persona está necesitando, porque no. ¿Y qué pasaba? Que cada vez me llegaban más cosas. Ya no era eso, sino que ya era otra cosa. Empezaba así de a poquitos y luego yo me recargaba. Yo llegué a un punto en donde me sentía pesada, donde me sentía desanimada, donde ya no quería conversar. ¿Y por qué era? Pues porque yo sé, o sea, no podía dormir bien. ¿Por qué? Porque tenía esa ansiedad de saber qué era lo que le estaba pasando, si lo que yo le ayudé, si realmente le sirvió, si realmente... Cuando dije no, o sea, espera. O sea, tómate tu tiempo. Yo dije, no, date tu tiempo, date tu lugar. Y empecé a hacer un análisis como ya más conmigo misma y dije, no. O sea, independientemente que esa persona esté atravesando por esto, ¿qué puedes hacer tú? Apoyarla. Apoyar, estar presente. ¿Por qué? Porque en muchas de esas circunstancias, cuando era yo la que estaba atravesando por ese tipo de circunstancias, ¿qué hacían las otras personas? Nada. Y yo esperaba que ellas hicieran lo mismo que yo hacía por ellas, pero no. No todo en la vida es así. Y no se da para recibir, que es el típico dicho que siempre nos has dicho. Pero yo vivía ilusionada, yo decía, no, si yo hago esto por esta persona, lo más probable es que esa persona me devuelva lo mismo que yo he hecho por ella, pero no. Eso fue un análisis y algo que me costó tiempo reconocer. Entonces, ahora yo qué hago, pues simplemente apoyo a esa persona. Me quiere contarme algo, lo que hago es apoyarla, preguntarle que cuáles son las herramientas que ella o que esa persona tiene para poder solucionar ese, como en ese conflicto que se encuentra. Porque no somos, no soy una hada madrina para con mi varita simplemente pide un deseo y que sea concedido. No. Ya quisiera que la vida fuera así. Pero no, así no funciona la vida. Entonces lo que he hecho fue básicamente apoyar y de ahí en adelante vivo más tranquila. No es que no me importe la vida de los demás o de mi familia, no. Simplemente tú puedes hacer las cosas que están dentro de tu capacidad, pero tú no tienes por qué o la obligación de resolver los problemas a los demás. Eso está claro. Con eso cierro. Trayendo nuevamente y para dar como una clausura o un cierre a este capítulo, lo único que tengo por decir es, María, date cuenta. Es lo único. Juan Pablo tiene esos momentos de lucidez, pero no por ello vamos a quitarle o restarle que es un tipo manipulador y posesivo, que tiene un problema grave para controlar sus emociones, para controlar su ira, para controlar su temperamento, pero que lo haya reconocido es buena señal. Sin embargo, para el que ya se leyó este libro, sabe cómo termina y no termina para nada bien. Ni para uno ni para el otro, ¿sí? No voy a hacer spoilers, pero lo más probable es que ya sepan cómo termina esta historia. Entonces, nada, los invito a que se suscriban al canal, dejen un like y comenten qué tal les pareció este
esta lectura, qué les pareció este capítulo. Les deseo un excelente día, tarde o noche, sea la hora en la que están viendo o escuchando este video. Como siempre les digo, o no digo siempre, pero realmente me gusta empezarlo a decir ahora que finalizo los videos, y es que recuerden tomar agua, leer mucho y amar con intensidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.